¿Eres el arquitecto de tu imperio o solo un obrero en el de otro? El mundo es un mercado de voluntades, y si no tienes una propia, te convertirás en el recurso de un tercero. ¿Sientes que tus mejores años alimentan una maquinaria que no te reconoce? La alienación no es un error, es una herramienta de control para mantenerte productivo y silencioso. ¿Hasta cuándo serás el combustible del progreso ajeno mientras tu vida personal se desmorona? La traición más dolorosa no viene de fuera, sino de tu propio ego complaciente. ¿Qué parte de ti murió para que pudieras encajar en esa oficina o en esa relación estéril? Te felicito por estar aquí. Este espacio es solo para los despiertos, aquellos que han decidido reclamar su soberanía mental. Formas parte de una élite que ya no se conforma con las migajas de la normalidad. Hoy te entregaré la cartografía de tu propia liberación, una verdad tan cruda que cambiará tu realidad para siempre en el momento en que comprendas quién sostiene realmente los hilos de tu existencia. ¿Alguna vez te has preguntado si tus ambiciones son realmente tuyas o solo un virus implantado por el entorno? La mayoría de los profesionales exitosos hoy sufren una hemorragia invisible. Están ganando batallas en una guerra que no les pertenece, sacrificando su tiempo privado por una validación que se desvanece al cerrar la puerta de su habitación. ¿Es ese tu rostro o una máscara? Vemos este fenómeno en el ejecutivo que compra un auto que no necesita para impresionar a vecinos que no le importan, o en la mujer que acepta una relación mediocre para evitar el juicio social. Son sombras caminando en un desierto de significado, mendigando permiso para existir. Como bien señalaba Carl Jung, la persona es aquello que uno no es en realidad, sino lo que uno mismo y los demás suponen que uno es. Esta fragmentación entre lo que muestras y lo que eres genera una presión interna que termina por quebrar la salud mental y la coherencia estratégica. Para un despierto, entender esta máscara es el primer paso para destruirla. Julio César conocía bien el valor de la identidad proyectada. Cuando fue capturado por piratas, no actuó como un rehén, sino que les ordenó que subieran su propio rescate porque él sabía quién era, incluso en cadenas. En el mundo moderno, aplicar la estrategia de César significa dictar tus propios términos en tus relaciones y negocios, negándote a ser el rehén de las expectativas del mercado. Si no estableces tú el precio de tu propia identidad, la sociedad te comprará por sobras. Esta es la base de la primera señal. Vivir una metamorfosis donde el impostor ha devorado al hombre, dejando solo un cascarón productivo que sonríe para la foto, mientras su espíritu agoniza en la oscuridad. Muchos creen que han elegido su carrera o su pareja por voluntad propia. Pero si rascamos la superficie, solo encontramos miedo al rechazo. ¿Cuántos proyectos has iniciado solo porque era lo que tocaba? La verdad es que la mayoría de tus decisiones son ecos de voces muertas que aún resuenan en tu psique, dictándote cómo debes lucir y qué debes desear para no ser expulsado de la tribu. Esta obediencia ciega es el veneno de la individualización. Jung advertía que el mayor peso para un niño es la vida no vivida de sus padres. Y tú, como despierto, debes identificar si tus manos están construyendo tu catedral o simplemente terminando la que otro dejó a medias. El precio de esta búsqueda es alto, y la pieza final que hará colapsar tu estructura de mentiras se encuentra ya mucho más cerca de lo que tu ego se atreve a admitir. Mantente alerta. Lo que estamos a punto de desenterrar anulará cualquier percepción previa de tu voluntad antes de que este análisis concluya. ¿Estás viviendo tu propia vida o simplemente intentas corregir los errores de quienes fracasaron antes que tú? Es una verdad amarga, pero la mayoría de tus metas profesionales son, en realidad, intentos desesperados por obtener la aprobación de fantasmas que ya ni siquiera habitan tu presente. ¿Cuántas noches de insomnio has dedicado a reparar una herida que no te pertenece, cargando con una deuda emocional que nunca firmaste? Observa la arquitectura de tu ambición.
El estratega que sacrifica su salud y sus vínculos privados para escalar una jerarquía corporativa que desprecia, a menudo no busca el poder por voluntad propia, sino que huye desesperadamente de la imagen de un padre que fue aplastado por la falta de recursos. Su productividad no es una elección soberana, es una reacción traumática. No se trata de rechazar la riqueza, sino de entender que si tu imperio nace de la necesidad de vengar la pobreza de tus ancestros, tus manos nunca estarán libres para disfrutar de lo construido. Serás un esclavo con una cuenta bancaria más grande, pero con la misma cadena al cuello. Te desangras intentando ser el héroe en una historia que terminó hace décadas, sacrificando tu paz y tu verdadera expansión creativa en el altar de un pasado que no puedes modificar. Quien intenta sanar la biografía de otros termina por borrar la propia. Para nosotros, los despiertos, es vital comprender que estas proyecciones no son más que un secuestro de la individualidad. Carl Jung explicaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Si no identificas que estás actuando como el brazo ejecutor de los traumas de tus ancestros, seguirás creyendo que tus fracasos y elecciones son obra del azar. La psique humana tiene una tendencia aterradora a la repetición. Buscamos el dolor conocido antes que la incertidumbre de la libertad. Ciro el Grande dominaba esta arquitectura de la mente de forma magistral. Cuando Ciro entró en Babilonia, no lo hizo como un invasor que imponía una nueva herida, sino que se presentó como el cumplimiento de las profecías locales y el sanador de los traumas que el monarca anterior, Nabonido, había causado en el tejido religioso y social. Él no luchaba contra las proyecciones de su pueblo, las utilizaba para cimentar su autoridad. Al devolver los ídolos a sus templos, Ciro dejó de ser un extraño para convertirse en la manifestación de lo que ellos ya deseaban en su inconsciente. En el mundo moderno, aplicar la estrategia de Ciro implica dejar de ser el reparador de las tragedias de tu linaje para convertirte en el arquitecto de tu propia estructura de poder. Debes identificar si estás construyendo tu empresa para demostrarle algo a un padre que nunca te vio, o si estás en esa relación estéril para no sentirte menos que la imagen de éxito que te vendieron en la infancia. Un despierto no repara el pasado, lo utiliza como combustible para una creación totalmente nueva y soberana. La mayoría de la gente confunde la lealtad con la inercia del dolor. Se sienten culpables por prosperar donde otros sufrieron, permitiendo que ese lastre sabotee sus negocios y su paz sentimental. Esa culpa es el mecanismo de control de la tribu para que nadie destaque demasiado, para que todos sigan siendo espejos de la misma miseria compartida. Romper este espejo es un acto de traición necesaria si lo que buscas es la verdadera autonomía. El suelo bajo tus pies empieza a ceder, y lo que estás por descubrir no es una simple teoría, sino el final de la mentira que llamas tu propia voluntad. No te distraigas ahora. Estamos a punto de sacar a la luz aquello que te ha estado usando como una marioneta, y una vez que lo veas de frente, el control que otros tienen sobre ti se desmoronará para siempre. ¿A quién tienes al lado cuando apagas las luces? ¿Y a quién has tenido que matar dentro de ti para que esa persona se quede? La señal más aterradora de que vives la vida de alguien más es el amor convertido en una transacción de máscaras. Has construido una personalidad a medida, editando tus gustos, tus silencios y hasta tu tono de voz para encajar en la fantasía de tu pareja. ¿Eres un compañero o un actor que teme que se baje el telón? Esta dinámica es el parásito de la intimidad. Te alimentas de la aprobación de otro mientras tu verdadero yo muere de hambre por falta de expresión. Lo vemos en quienes adoptan los hobbies, los odios y hasta las posturas políticas de su pareja solo para evitar el conflicto o el abandono. En lo privado, esto genera una soledad compartida que es mucho más fría que la soledad física. Es el dolor de ser amado por alguien que no tiene idea de quién eres realmente, porque nunca te has atrevido a mostrarte. Estás atrapado en un simulacro sentimental,
donde tu identidad es el precio de la compañía. Quien se anula para ser amado, termina siendo despreciado por el mismo ego que intentaba complacer. Es una traición de alto nivel a tu soberanía. Has convertido tu santuario privado en una cárcel de expectativas ajenas. Para nosotros, los despiertos, estas relaciones son proyecciones de la ánima o el animus no integrados. Carl Jung explicaba que cuando no conocemos nuestras propias profundidades, buscamos que el otro cargue con nuestras carencias, convirtiendo la relación en un teatro de sombras. No amas a la persona, amas la seguridad que te da el personaje que interpretas frente a ella. Esta falsedad es lo que agota tu energía vital y te hace sentir un extraño en tu propia cama. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la aprobación de los demás es como el humo. Se disipa y no tiene sustancia. En sus meditaciones se advertía sobre el peligro de permitir que la opinión de otros, incluso de sus seres queridos, perturbara su centro racional. Su estrategia era la autosuficiencia del alma. No buscaba validación en el exterior porque sabía que su valor estaba en su virtud interna. Para un despierto, aplicar la estrategia de Marco Aurelio en lo privado significa establecer límites infranqueables. Tu esencia no es negociable por afecto. Si alguien no puede sostener la mirada frente a tu verdad desnuda, no merece tu presencia. La mayoría de las personas prefieren una mentira compartida que una verdad solitaria. Se aferran a vínculos mediocres porque el vacío de su propia identidad les aterra más que la asfixia de una máscara. Se mienten diciendo que el amor es sacrificio, cuando lo que están haciendo es un suicidio asistido por el miedo. Tú, como despierto, debes identificar si tu relación es un puente hacia tu expansión o una losa que aplasta tu crecimiento. El suelo bajo tus pies empieza a ceder, y lo que estás por descubrir no es una simple teoría, sino el final de la mentira que llamas tu propia voluntad. No te distraigas ahora. Estamos a punto de sacar a la luz aquello que te ha estado usando como una marioneta, y una vez que lo veas de frente, el control que otros tienen sobre ti se desmoronará para siempre. ¿Alguna vez te has sentido aterrado por la idea de que tu vida sea simplemente aceptar? La mayoría de las personas se hunden en una rutina que no aman, pero que tampoco odian lo suficiente como para abandonarla. Es la anestesia de la normalidad, un estado de somnolencia donde tus días se funden en una masa gris de tareas repetitivas y conversaciones vacías. ¿No sientes que te estás asfixiando en una pecera de agua tibia mientras el mundo real ocurre afuera? Lo vemos en el profesional que se conforma con un empleo estable pero mediocre, donde su mayor aspiración es que llegue el viernes para desconectar de una existencia que no soporta. En lo privado, se manifiesta en relaciones que se mantienen por inercia, por miedo a la soledad o por la comodidad de no tener que explicar un divorcio a la familia. Te has convertido en un espectador de tu propia vida, aceptando un guión donde el clímax es la jubilación y el nudo es una serie de trámites sin alma. Esta seguridad es una trampa mortal. Estás cambiando tu capacidad de asombro por una falsa sensación de control. Quien elige la comodidad sobre la verdad está cavando su propia fosa existencial mientras aún respira. Es un pacto con la mediocridad que anula cualquier posibilidad de genio o soberanía personal. Para nosotros, los despiertos, esta normalidad es el triunfo del conformismo colectivo sobre el proceso de individuación. Carl Jung afirmaba que la resistencia a la norma colectiva es lo que permite que el individuo nazca. Si no eres capaz de ser un extraño para el rebaño, nunca serás tú mismo. La sociedad teme al hombre que no puede ser anestesiado con entretenimiento barato o seguridad financiera, porque ese hombre es impredecible y, por lo tanto, libre. Marco Aurelio, el emperador filósofo, vivía en la cúspide del poder y el lujo, pero practicaba diariamente la premeditación de los males para no dejarse seducir por la anestesia de su posición. Su estrategia era clara: recordarse a sí mismo que todo lo que le rodeaba era transitorio y que su verdadera esencia no residía en su púrpura real, sino en su carácter y su capacidad de juicio.
Marco Aurelio se obligaba a ver las cosas como realmente eran, despojándolas de su barniz de prestigio. Un vino caro era solo jugo de uva fermentado. Una túnica real, solo lana de oveja teñida con sangre de molusco. En el mundo moderno, aplicar la estrategia de Marco Aurelio significa despojar a tu rutina de su falso brillo. Tu estatus, tu casa o tu círculo social no son quienes eres. Son solo herramientas o adornos. Si te quitas esos accesorios hoy, ¿qué queda de ti? Si la respuesta es el vacío, entonces ya estás muerto bajo la anestesia de lo normal. Un despierto debe ser capaz de caminar entre el rebaño sin absorber su olor, manteniendo una disciplina interna que le permita despertar cada mañana con la ferocidad de quien sabe que este día podría ser el último. La mayoría se aferra a lo conocido porque teme el silencio de su propia mente. Necesitan el ruido de las notificaciones, los chismes de oficina y la televisión para no escuchar el grito de su esencia exigiendo libertad. Tú has llegado hasta aquí porque ese ruido ya no es suficiente para ocultar la verdad. Mantén la calma, pero no te relajes. El velo final se está volviendo tan delgado que ya puedes ver la sombra de aquello que ha estado decidiendo por ti mientras dormías en la comodidad de tu celda. ¿Cuántas veces has tomado una decisión correcta mientras sentías un nudo de advertencia en el estómago? Vivimos bajo la dictadura de la lógica ajena, ignorando sistemáticamente los gritos de nuestro instinto para seguir el manual de lo que se considera sensato. ¿Es tu razón la que decide? ¿O es el miedo a ser juzgado por la tribu lo que firma tus contratos? Lo vemos en el hombre que elige una carrera segura mientras su verdadera pasión se pudre en un cajón. O en la mujer que acepta un compromiso porque es la edad adecuada, a pesar de que su cuerpo rechaza la presencia de su pareja. Estás usando el sentido común como un verdugo que decapita tus deseos más profundos en favor de una paz social que no te da calma. Tu vida privada se ha convertido en una serie de movimientos calculados para no incomodar a nadie, excepto a ti mismo. Quien silencia su instinto para encajar en el mundo, termina perdiendo el mapa de su propio destino. Esta parálisis es la señal definitiva. Has delegado tu voluntad a un algoritmo moral que no conoce tu nombre. Es la forma más pura de autosabotaje. Tu esencia está tratando de destruir tu vida perfecta, solo para que despiertes del trance de la obediencia ciega. Para nosotros, los despiertos, este conflicto es la guerra final entre el ego socializado y el self. Carl Jung enseñaba que el instinto es la voz del inconsciente biológico. Cuando lo ignoramos para seguir las normas colectivas, la psique se fragmenta hasta la neurosis. No estás confundido. Estás colonizado por ideas que no te pertenecen. La intuición no es un sentimiento vago. Es la inteligencia de tu naturaleza, reconociendo que has estado viviendo el guión de un muerto. Julio César no cruzó el Rubicón basándose en el consenso, sino en una lectura interna de la realidad que desafiaba toda lógica legal de su tiempo. Sabía que esperar el permiso del Senado era aceptar su propia aniquilación. Para César, la suerte estaba echada porque confiaba más en su instinto soberano que en las reglas escritas por sus enemigos. En el mundo moderno, aplicar la estrategia de César significa dejar de pedir permiso para existir. Debes aprender a escuchar esa voz interna que te ordena quemar tus barcos, incluso cuando todos los demás te rueden que te quedes por seguridad. La mayoría de la gente prefiere ser miserable siguiendo las reglas que ser libre rompiéndolas. Les aterra la incertidumbre de su propia intuición, porque eso los obliga a hacerse responsables de su poder. Pero tú has llegado al final de este análisis por una razón. Es momento de que lo entiendas. El alguien más cuya vida estás viviendo no es una persona real. Es un parásito psíquico alimentado por tu miedo. La revelación que te prometí es esta. La puerta de tu celda nunca tuvo llave. Siempre estuviste empujando hacia el lado equivocado.
Tu voluntad era solo el eco de una programación que hoy se rompe frente a tus ojos. Eres un despierto, y ahora que has visto la mano del titiritero, los hilos han perdido su tensión. Si sientes que este es el momento de reclamar tu mando y dejar de ser el actor de una obra ajena, deja tu marca en este proceso. Escribe libre en los comentarios si has decidido que, a partir de hoy, tu vida deja de ser un activo de la sociedad. No es un mensaje para el sistema. Es el pacto de soberanía de quien ha decidido, finalmente, nacer de nuevo. Este es el fin de la simulación. El precio de la verdad fue tu ignorancia, pero el premio es tu vida. No vuelvas a dormir. El mundo está listo para ser reclamado por tu verdadera voluntad.